El presidente de Ecuador definitivamente no me representa. De disculpas, de vergüenza para el pueblo mexicano por la brutalidad que ha hecho el gobierno ecuatoriano. Cortes de luz en todo el territorio. Continúa generando estragos las decisiones del gobierno nacional. El día de hoy se cumplen 20 días de lo que pasó entre la Embajada de México y el gobierno de Ecuador, esto derivado del asalto a la Embajada de México. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver un tema interesante, así que vamos a estar conociendo los estragos de haberse metido en la Embajada mexicana, porque a pesar de que México es el amigo de todos, también no podemos olvidar que a México se le respeta. Así que el día de hoy veremos que sin necesidad de movilizar un ejército o disparar una sola bala, México ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Ecuador, a tal grado de aumentar su violencia, quedarse sin luz y perder en su última consulta popular, allanando el camino para una reelección complicada. Todo esto para el actual presidente ecuatoriano en el año de 2025, demostrándonos hasta este punto que cuando algunas personas del poder toman malas decisiones, lastimosamente no son ellas quienes pagan los platos rotos, sino generalmente siempre es el pueblo, y en este caso lamentablemente nuestros hermanos ecuatorianos. Así que listos, comenzamos. Número 1. Justos por pecadores. Durante esta serie de videos les he estado contando rápidamente que el problema no es entre el pueblo de Ecuador y el pueblo mexicano. De hecho, seguimos siendo pueblos hermanos, sino que esto más que nada era un problema entre gobiernos, entre los dirigentes de cada uno de estos pueblos. Y lastimosamente lo que ha dolido durante los últimos días es que hemos visto cómo justamente algunos ecuatorianos salen a las redes sociales, salen a las calles a disculparse por cosas que ellos no hicieron. Esto precisamente para disculparse con el pueblo mexicano. Aprovecho ese espacio para pedirle perdón a cada uno de los millones de mexicanos en el mundo entero. Muchas personas también usaron los medios digitales para expresar su desacuerdo con las medidas tomadas por el gobierno, las cuales se han intensificado al pasar de los días cuando una desgracia tras otra va cayendo sobre el pueblo ecuatoriano. Incluso algunos mencionando en las redes sociales que mientras ellos pagan los platos rotos de la ruptura diplomática con México, además de romperse también con otros países como Nicaragua o Colombia, esto al romper las relaciones diplomáticas y quedarse sin luz eléctrica hasta 13 horas al día. Por otro lado, el presidente y sus más cercanos estaban muy cómodos en Miami o España. Pero a todo esto, seguramente te preguntarás, entonces, ¿quién es Noboa? Número 2. Un presidente ecuatoriano estadounidense. Mucho se habla sobre el actual presidente ecuatoriano, pero ¿sabías que su nombre es Daniel Roy Hilrich Noboa Acin, quien nació en Miami el 30 de noviembre del año 1987? Él es de nacionalidad estadounidense y ecuatoriana. Es hijo del hombre más rico de Ecuador y con 36 años es uno de los presidentes más jóvenes del mundo. Se dice también que es un administrador, empresario y político ecuatoestadounidense, el cual comenzaría sus funciones como presidente de Ecuador el 23 de noviembre del año 2023, es decir, apenas hace 5 meses. En cuanto a sus estudios, debes de saber que estudió en la Escuela de Negocios de Nueva York en 2010. Más tarde, en el año de 2019, también obtuvo una maestría en la Universidad de Kellogg y de Administración Pública en Harvard. Finalmente, en el año de 2022, tuvo otra maestría en Comunicación Política y Gobernanza en la Universidad de George Washington. Sin embargo, más tarde su llegada al poder aconteció después de que uno de los candidatos, es decir, Fernando Villavicencio, una de las personas más cercanas al expresidente, fuera abatido en Quito, esto en plena contienda electoral. Y fue así como a su deceso, Noboa quedaría como el primer lugar en la primera vuelta, convirtiéndose así en presidente con solo 35 años de edad, siendo el presidente electo más joven de la historia ecuatoriana. No obstante, debes de saber que como si se tratara de una dinastía de poder como los Bush o los Kennedy, este no es el primer Noboa en llegar a la presidencia, pues antes de él llegó Diego Noboa en el año de 1850 a 1851, quien fuera tatarabuelo del actual presidente. Más tarde, Gustavo Noboa también llegaría y gobernaría en el año 2000 al 2003, aunque este último no sé si sea familiar del actual presidente. Si aquí alguien tiene la información, si son parientes o solamente comparten apellido, les agradecería bastante su aporte. Y así llegamos finalmente a Daniel Noboa, quien lograra cumplir el sueño de su padre, es decir, Álvaro Noboa, quien fuera asambleísta en el año de 2007 y se postulara a la presidencia de Ecuador la escandalosa cantidad de 5
5 veces, esto en el año de 1998, 2002, 2006, 2009 y 2013, todas estas veces sin lograr el éxito en la contienda presidencial. Número 3, Reino Bananero. Seguramente hasta este punto tú te preguntarás cómo es posible que Daniel Noboa sea hijo del personaje o de la persona más rica en todo Ecuador. Pues déjame contarte que de hecho esto proviene de una dinastía de varias generaciones, es decir, 3 generaciones, las cuales se han dedicado al negocio, en este caso del banano, del plátano, incluso mencionando en el mismo portal de la empresa que llevan 65 años liderando el negocio, no solamente en Ecuador, sino también en el extranjero. Como dato que debes de saber es que actualmente las empresas de esta familia son consideradas las más ricas de Ecuador, esto con activos por 1.355 millones de dólares, que representa el 1.08% del Producto Interno Bruto de Ecuador en el año de 2023, el cual está compuesto por 56 empresas. Este grupo económico está conformado por personas naturales y sociedades que poseen directa o indirectamente más del 40% de la participación accionaria en varias empresas, donde se estima que 119 compañías son nacionales y 15 son extranjeras. Sin embargo, la empresa que se cree que es la más poderosa es la exportadora de banano Noboa Trading, la cual en el año de 2022 reportó ingresos de 177 millones de dólares, teniendo empresas que van desde la producción de banano, la fabricación de cajas de cartón, navieras exportadoras, además de aseguradoras, empresas agrícolas, de plásticos, concesionarias de autos y de chocolates, entre muchas otras. También debes de saber que esta es la tercera generación empresarial, pues la empresa exportadora bananera Noboa fue fundada por Luis Noboa Naranjo, esto en el año de 1947, cuando incluso tenía otro nombre, realizando su primer envío de 100 racimos de banano a Nueva York, Estados Unidos, para la multinacional Standard Fruit Company. Número 4, los jinetes del apocalipsis. Seguramente si estás al tanto de estas noticias te habrás dado cuenta que lastimosamente para el pueblo del Ecuador durante los últimos meses han ocurrido algunos eventos que han puesto de cabeza al país. 4 jinetes del apocalipsis, 4 cosas que han hecho que el Ecuador cada vez esté más turbio, que la situación en Ecuador cada vez se salga más de control. Vamos a comenzar por la número 1 y estamos hablando de la violencia. Algo que llama la atención es la ola de violencia que ha azotado a Ecuador en los últimos meses, a lo cual el gobierno de Noboa buscó emular al gobierno salvadoreño de Nayib Bukele. Esto al declararle la guerra al crimen, sin embargo, no teniendo la misma eficacia que el gobierno salvadoreño, pues de hecho se habla que este se ha intensificado, declarando incluso un régimen de excepción, viéndose una ola de violencia en algunas ciudades como por ejemplo Guayaquil, siendo este el primer caballo del apocalipsis al que se enfrentó el actual gobierno y que por el bien de los hermanos ecuatorianos se espera que disminuya en los próximos meses. Número 5, crisis diplomática. El segundo jinete del apocalipsis, en este caso para el gobierno de Ecuador y también para el pueblo ecuatoriano, fue justamente lo que detonó las acciones del presidente en este caso, las cuales fueron ingresar a la embajada de México. Como todos sabemos, esto de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador no solamente se trató de quitar la embajada y de romper relaciones, sino que fue algo más allá. En este caso no solamente se rompieron las relaciones diplomáticas por un lado, sino que por otro también se rompieron lo que son las relaciones comerciales entre estos dos países, y en este caso no solamente con México, sino también con países aliados de México como lo fuera en su momento Nicaragua, Colombia, Venezuela. Adicional a ello también se le suma lo que fue en su momento la crisis del plátano, en este caso con Rusia, el cual por todo lo que ya les comenté también les dejó de comprar bananos. Y esto, como te podrás imaginar, seguramente pegó a las mismas empresas de la familia Noboa. Sin embargo, seguramente también pegó aún más a los pequeños empresarios que dependían de estas ventas para subsistir. Más de 260 empresas ecuatorianas que exportaban para México se verán afectadas. Cientos de familias de trabajadores los resentirán en sus bolsillos. Y eso hasta el momento que aún no se ven los estragos, pero esto generará un retroceso en el crecimiento económico de Ecuador en los próximos meses, con miras a cerrar este año con Ecuador como uno de los países con menor crecimiento de Latinoamérica, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Y aunque aquí muchos dirán que sí, está bien porque así los millonarios pierden dinero, lo cierto es que esto es una rueda donde todos estamos conectados. Y sí, si el empresario no vende sus productos, tampoco comprará plátanos, tampoco necesitará los servicios de las empresas exportadoras, tampoco necesitará de los agricultores, entre muchos otros puestos de trabajo que se irán perdiendo. Y en caso de que México endurezca más sus medidas ante el país sudamericano, esto también podría complicar más el panorama económico de las familias ecuatorianas, quienes ahora no solo pagan más IVA, ya que debes saber que en temporada electoral el mismo presidente dijo que no aumentaría el IVA. Aumentar el IVA
Del 12 al 14%. Es reducir el consumo. Pero a unos meses de tomar el poder, aumentó el impuesto de 12% a 15%, lo cual ha pegado directamente al bolsillo de las familias ecuatorianas, quienes son las que terminan pagando los platos rotos. Número 6. Ecuador en la penumbra. Y hasta este momento, antes de llegar a la primera audiencia de la Corte de la Haya, donde habrá de conocerse un poco más sobre el destino de Ecuador, el tercer jinete del apocalipsis es uno de los peores némesis que le ha pegado directamente a la imagen y popularidad del presidente ecuatoriano, ya que sea por casualidad o sea por obra divina que mandó una sequía, pero justamente después de que ocurriera el asalto a la embajada mexicana, Ecuador se comenzaría a quedar sin energía eléctrica. Sin embargo, aunque se quiera culpar al gobierno de México o al gobierno de Colombia o a la misma naturaleza por la sequía, lo cierto es que este no es un problema reciente, sino muy antiguo, que en plena campaña electoral el actual presidente dijo que resolvería, pero que ahora, 5 meses de su mandato, se pueden ver los videos donde la gente se queda a obscuras. Ya camino descansa, papito lindo, chucha que tú sí que jodes, loco, ya. Esto no durante 10 minutos o media hora, sino durante casi 13 horas, y no solamente durante un día, sino por días seguidos, llegando al extremo de declarar 2 días como feriados donde no se trabajaría mientras se solucionaba el problema del suministro eléctrico, ya que lo que muchos ecuatorianos denuncian es que la energía eléctrica se pierde justamente en las horas de trabajo, donde no solamente se afecta a grandes empresarios, sino también a personas que tienen sus negocios y que sus actividades dependen de la energía eléctrica, además del sistema de salud, sistemas de comunicaciones, entre muchos otros, donde los ecuatorianos mostraban, por ejemplo, incluso cómo descargaban TikToks justamente cuando se quedaban sin luz, todo esto para poder verlos más tarde cuando justamente no tenían suministro de energía eléctrica, además de muchos otros videos, como por ejemplo alguno donde se podía ver a un trabajador que tenía que soldar una escalera, pero que perdía todo el día al no poder usar la energía eléctrica. Y hoy todo el personal tuvo que ser suspendido porque no tenemos luz. Y como todos dicen, cómprate un generador. Lamentablemente la economía no nos da para en este momento comprar uno. Adicional a ello, no podemos olvidar otros problemas energéticos como el desabasto de combustibles, que si bien es cierto no tienen nada que ver con la crisis diplomática con México, sí es verdad que hay una escasez de gasolina y gas en ciudades como por ejemplo Cuenca, lo cual poco a poco pone al pueblo ecuatoriano al borde de la oscuridad. Y a todo esto llámenlo casualidad, teoría conspirativa o una realidad, pero poco después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, casualmente comenzaron estos cortes de la energía eléctrica, ya que de por sí había problemas en el suministro eléctrico desde hace varios años en Ecuador. Sin embargo, a eso súmale la sequía reportada en esta región, la cual ha afectado incluso al canal de Panamá, y eso, según algunos portales de noticias, orilló al gobierno de Colombia a que tan solo unas horas después de condenar los actos del gobierno ecuatoriano, decidiera por seguridad propia y de su gente dejar de exportar energía eléctrica a Ecuador. Nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador para así poder afrontar el desabasto de energía eléctrica en Colombia. Todo esto a cuestas de los apagones en Ecuador, por lo que muchos han mencionado que Ecuador no se habría quedado sin energía eléctrica si no hubiera hecho lo que hizo en la embajada mexicana. Sin embargo, hasta este punto tú ponme la parte de los comentarios a qué crees que se deban los apagones en Ecuador. Número 7. Cubetada de agua fría. Y finalmente, el cuarto jinete del apocalipsis para el ejecutivo ecuatoriano llegó este pasado 21 de abril, donde se mencionaba que Noboa había atacado la embajada de México para demostrar su poder y ganarse así la opinión pública ecuatoriana. Todo esto para poder ganar en su consulta popular. Sin embargo, la jugada de jaque mate le salió mal, pues el pueblo ecuatoriano hizo la famosa jugada 9-2, es decir, contestó que sí a 9 de las 11 preguntas hechas por el gobierno que le costaron al pueblo ecuatoriano más de 60 millones de dólares. Sin embargo, que castigaron a su gobierno al decir que no a las 2 más importantes, que tenían que ver con implementar legalmente contrataciones laborales por hora y la adopción del arbitraje internacional en Ecuador para fines comerciales. Y es que mientras las otras preguntas eran relativamente sencillas y sobre temas de seguridad que la mayoría de los países de la zona ya tienen en funcionamiento, estas 2 preguntas o propuestas llamaban la atención por lo siguiente. La primera facultaría a las empresas para poder contratar a una persona solamente por unas horas de su tiempo, y aquí muchos dirán, pues eso está bien porque así es en Estados Unidos. Sin embargo, lo importante es que Ecuador no es Estados Unidos y las condiciones laborales tampoco son las mismas, ya que esto dejaría a los trabajadores sin derecho a servicios de salud, primas vacacionales, etc. Además que beneficiaría inmensamente no solamente a las empresas nacionales, sino también a todas las empresas extranjeras que decidieran invertir en el país, desamparando cada vez más así a la sociedad ecuatoriana. Y por otro lado, la segunda, que los mismos ecuatorianos celebraron el echar para atrás
fue sobre los arbitrajes internacionales, lo cual le permitiría a algunas empresas como las mismas de la familia del presidente Noboa eludir obligaciones fiscales con Ecuador y escudarse en la reglamentación internacional, ya que como te mencioné anteriormente, un porcentaje considerable de las empresas de esta familia se encuentran en regímenes internacionales, con lo cual lograrían eludir pago de impuestos en paraísos fiscales. Y número 8, audiencia de La Haya. Y finalmente, después de todo esto, una de las fechas claves críticas que vamos a tener justamente durante los próximos días será el 30 de abril y el 1 de mayo. El 30 de abril será para México, justamente cuando este país se presentará en la Corte Internacional de La Haya para presentar su caso, y posteriormente el 1 de mayo el gobierno de Ecuador presentará su defensa por todo lo que ha pasado durante los últimos días. Así que mientras por un lado México presentará seguramente las pruebas sobre cómo Ecuador incumplió sus obligaciones internacionales pactadas en los acuerdos de Viena del año 1973 sobre la inviolabilidad de cualquier embajada por considerarse como territorios en los cuales no se puede ingresar, para permitir que el diálogo sea la vía de las naciones para resolver sus diferencias y no la guerra como lo fue antes de estas modificaciones a la convivencia internacional previo a la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Ecuador seguramente recurrirá a la Convención de Caracas en su artículo 3, donde menciona que ningún país puede dar asilo a personas que hayan roto la ley de otro país, además de alegar temas de injerencia política de México en temas ecuatorianos, mientras que México seguramente se defenderá mencionando el artículo 4 de Caracas, donde se menciona que el Estado asilante tiene la potestad de determinar si el solicitante es perseguido político, con lo cual estaría en su derecho de dar asilo cumpliendo la ley y tratados internacionales. Y esto dejaría a Ecuador mal parado en el ámbito mundial, ya que México, al estar dentro de los límites de la ley, el gobierno ecuatoriano habría violentado varios tratados internacionales. Todo esto sin mencionar que dejaría una puerta abierta y sería un precedente para que otros países hagan lo mismo sin temor a tener alguna consecuencia, y lo cual podría traer problemas aún más graves de escala mundial si no se sanciona este actuar. Y finalmente, número 9, reelección. Como ustedes seguramente sabrán, el presidente Daniel Noboa no fue elegido por un periodo de 4 años, sino por un periodo de 18 meses, de los cuales solamente le quedan 1 año y 1 mes. Y justamente en este año seguramente lo que va a hacer el presidente será buscar su reelección justamente en miras del año 2025. Para ganar la reelección del año de 2025 tendrá 2 posibles escenarios. Por un lado, sigue la persecución de algunos políticos, sigue peleando con otros países y continúa su papel de Nayib Bukele ecuatoriano, buscando el apoyo de las masas con riesgo a equivocarse de nuevo y definitivamente perder la próxima reelección. Mientras que por otro lado tendrá que dejar al lado su resentimiento hacia algunas personas que en su momento incautaron sus bienes y decidieron ir tras las empresas de su familia, y se centra en gobernar el país de Ecuador y así solucionar los problemas de este país, siendo la única forma en la cual el mismo pueblo podría apoyarlo por otros 4 años. Así que hasta este punto tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas sobre este tema. ¿Qué crees que pase justamente en la reelección del año de 2025? El pueblo ecuatoriano vote nuevamente por Daniel Noboa. ¿Qué opinan que justamente pase ya este 30 y 1 de mayo cuando se van a presentar en La Haya? ¿A quién creen que le den la razón? Obviamente esto no va a ser algo que se va a solucionar de la noche a la mañana, sino que justamente durante los próximos meses estaremos viendo parte de todo este desenlace. También finalmente me gustaría saber tu opinión para saber sobre quién creen que gane este juicio internacional que va a comenzar este próximo 30 de abril y 1 de mayo. Así que yo me despido, les mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Esperamos de todo corazón que la situación con el pueblo de Ecuador mejore diariamente. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Mr. Cracks y nos vemos. Cuídense mucho, buena vida. Chao.